¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video en el cual continuamos aprendiendo más acerca de, bueno, las adiciones que tiene C Sharp 7 como lenguaje, y una de esas adiciones son las tuplas o tuples, como quieran llamarles. Y bueno, pues este es un elemento muy importante y que bueno que C Sharp ya cuenta con él. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir para que nosotros podamos guardar múltiples valores en una sola unidad. Y van a ser realmente muy útiles cuando nosotros regresamos muchos valores de un método sin tener o si no queremos utilizar el out, sin tener que utilizar el out o si no lo queremos hacer. Entonces realmente son muy útiles para eso. En cierta manera quizá piensen que se parecen en algo a los tipos anónimos, ya que nos permiten de repente poder crear un tipo contenedor con varios elementos. Sin embargo, realmente son diferentes y su mayor diferencia es esa, que nosotros vamos a poder tener métodos que regresan tuplas y bueno, vamos a poder regresar múltiples valores adentro de un solo elemento como tal. Bueno, sin embargo, para que nosotros podamos utilizarlas, no es únicamente necesario contar con C Sharp 7, sino que tenemos que tener el framework de .NET adecuado para esto. Les voy a enseñar cómo actualizar su framework para que puedan hacer uso de ellas. Bueno, entonces voy a suponer que ya crearon un proyecto. El proyecto yo le estoy llamando Tuples 10. Aquí está. Entonces me voy a ir a propiedades. Ahora, para poder trabajar con ellas, necesitamos trabajar con frameworks del 4.7 en adelante. Generalmente, bueno, al momento en el cual yo estoy llevando a cabo la grabación de este video, Visual Studio Community viene con la versión 4.6 o 4.6.1 como máximo y no trae la versión 4.7 del framework de .NET. Esa la tenemos que adicionar nosotros y les voy a explicar cómo adicionarla para que puedan utilizarla. Bueno, ya que estamos aquí en las propiedades de nuestro proyecto, nos vamos a plataforma de destino y van a buscar instalar otras plataformas. Le van a dar clic y esto los va a llevar a una página en la cual nosotros podemos llevar a cabo la descarga del framework. Entonces, en esta página vamos a buscar framework 4.7 y van a dar clic en Developer Pack. Esto les va a bajar un instalador, ejecutan el instalador y ya con eso Visual Studio va a contar con el framework 4.7. Bueno, antes de llevar a cabo la instalación, por favor, cierren su Visual Studio, proceden a hacer la instalación del framework 4.7 y después lo vuelven a abrir. En el momento en el cual lo vuelvan a abrir, bueno, ya pueden seleccionar entonces el framework 4.7, que es el que deseamos trabajar, para poder hacer los ejemplos de esta lección. Ok, es muy probable que cuando hagan la selección del framework a 4.7 les aparezca un mensaje diciendo si realmente desean cambiar el framework a la versión 4.7. Y bueno, pues simplemente aceptan, le dicen que sí quieren trabajar con ese framework y entonces, bueno, pues ya pueden regresar aquí a la parte de edición para colocar el código que nosotros necesitamos. Muy bien, pues vamos entonces a empezar. Y vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a crear como tal simplemente una tupla. Recuerden que la tupla nos permite tener varios valores en un mismo elemento, en una unidad. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estoy haciendo var, mi tupla, y entre paréntesis voy a listar todos los elementos que a nosotros nos interesa tener en esa tupla. Este ejemplo es un ejemplo sencillo y únicamente estoy colocando dos elementos. Estoy colocando una cadena que es hola y un entero 57. Desde luego después viene punto y coma. Entonces el compilador va a inferir los tipos que corresponden a los elementos. Aquí yo no estoy indicando explícitamente el tipo que debe de llevar
el compilador como tal es el que infiere los tipos. Entonces mi tupla va a tener dos elementos que va a ser hola y 57. Luego, pues podemos mostrar los contenidos o trabajar con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente referenciamos mi tupla. Aquí está mi tupla, punto, y el elemento que a mí me interesa. Entonces me interesa imprimir el elemento 1 que es hola, pongo mi tupla.item 1. Si me interesa imprimir el segundo elemento, hago mi tupla.item 2. Y luego aquí ya nuestra rayita. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Creamos nuestra tupla, tenemos dos elementos y luego trabajamos con cada uno de ellos simplemente utilizando el nombre de la variable relacionada con la tupla punto item 1 punto item 2. Y aquí tenemos la impresión de hola y 57. Perfecto, esta fue la forma más sencilla de trabajar con las tuplas, pero bueno, podemos hacer cosas un poquito más interesantes si así lo deseamos. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Bueno, las tuplas son mutables. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros podemos cambiarle los contenidos a los elementos. Entonces, si yo quiero que ahora el elemento 2 tenga 5000 en lugar de 57, hago mi tupla.item2 es igual a 5000. Y si yo quiero cambiar el primer elemento, mi tupla.item1 es igual a Nicosio. Y nuevamente voy a mostrarlos, voy a llevar a cabo la impresión de item 1 y item 2 para comprobar que llevamos a cabo ese cambio. Entonces ejecuto nuevamente. Y aquí lo tenemos. Tenemos ahora Nicosio 5000. Esos son los contenidos que estamos teniendo en la tupla en ese momento. Otra cosa que nosotros podemos hacer, bueno, ya vimos que el compilador puede inferir el tipo de los elementos, es, bueno, pues colocar explícitamente también los tipos. Vamos a crear entonces una tupla, que va a ser la tupla valores, que va a contener un entero y un doble. Bueno, pues para hacer eso yo tengo que indicar explícitamente los tipos. Estoy indicando, ok, mi tupla va a tener un entero y va a tener un doble. Entonces coloco los tipos entre paréntesis separados por coma. El nombre de la tupla y luego ya los contenidos que le van a corresponder. De esa manera, bueno, estamos indicando nosotros cuáles son los tipos en lugar de que lo infiera el compilador como en el ejemplo que tenemos aquí arriba. Ahora voy a llevar a cabo la impresión directa de la tupla, voy a llevar a cabo la impresión directa de valores en lugar de hacer valores.item1, valores.item2, que también lo podríamos hacer, simplemente es para que vean la forma como se imprime. Entonces ejecuto nuevamente. Y aquí tenemos la impresión de valores. Me está poniendo 5,6.7. Como habíamos mencionado al inicio de este video, bueno, pues podemos tener métodos que regresen tuplas. Entonces vamos a crear un método que regrese una tupla. Permítanme, vamos a quitar este comentario. Y aquí tengo más ejemplos, pero vamos a crear este método. Luego regresamos al código que está comentado, no se preocupen por eso. Vamos a crear este método. Este va a ser un método que regresa una tupla. Como cualquier método, tenemos que indicar el tipo de retorno. Pero en esta ocasión, el tipo de retorno va a ser una tupla. Entonces, bueno, ¿cómo va a estar conformada la tupla que yo voy a regresar? Pues va a estar conformada por un entero y una cadena. Entonces, método me va a regresar una tupla que contiene un entero en su primer elemento y una cadena en su segundo elemento. Aquí es donde yo indico que estamos regresando una tupla. En lugar de poner double o int o bool o lo que fuera, bueno, pues estoy indicando que mi retorno es una tupla con estas características. Bueno, en el interior vamos a poner una cadena, nombre, Ana, con un int, calificación es igual a 10. Imprimimos desde dentro del método y ponemos en el método tal nombre, tal calificación. Y ahora hacemos el retorno de la tupla. Cuando regresamos la tupla, tiene que llevar los tipos adecuados. Es decir, que si yo coloqué entero
string, el primer elemento tiene que ser un entero y el segundo tiene que ser un string. Punto importante, tenemos que regresar los tipos en el orden en el cual estamos definiendo la tupla de retorno. Entonces, ¿cuál es el entero? Bueno, el entero es calificación, aquí lo ponemos. ¿Cuál es el string? El string es nombre. Entonces ya con esto hacemos return y estamos regresando esta tupla que contiene a calificación y a nombre. Bueno, vamos entonces a main, aquí nos quedábamos, y vamos a adicionar el siguiente código en el cual estamos invocando al método y estamos recibiendo a la tupla correspondiente. Como vamos a obtener una tupla al invocar a método, bueno, pues yo tengo que tener alguien que reciba esa tupla, que va a ser persona. Y persona tiene que tener las mismas características que la tupla que me está regresando método. Entonces persona va a tener como primer elemento un entero y como segundo elemento un string, una cadena. Vean, es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Para qué? Para que esta tupla que regresa método sea compatible con lo que puede guardar persona y de esa manera tengamos nosotros la información. Ahora aquí llevo a cabo una impresión que dice fuera del método tal persona, es decir, estoy imprimiendo aquello que yo obtuve de regreso del método. Y con esto tenemos que comprobar si realmente el método nos está regresando la información del nombre y la información de la calificación. Entonces ejecutamos y tenemos en el método, este es código que se ejecuta dentro del método, nos pone en el método Ana, 10. Ok, el método nos regresa la tupla. Esa tupla es recibida por persona y vamos a imprimir persona. Y nos pone fuera del método 10, Ana. Entonces sí, hemos recibido la información del método gracias a la tupla. Bueno, lo último que podemos hacer con la tupla es que podemos nombrar los elementos que tiene. En los ejemplos anteriores utilizamos item 1, item 2, pero nosotros si lo deseamos podemos colocarle nombre a esos elementos para hacer más fácil la programación para nosotros, que tenga más sentido el código que estamos desarrollando. Entonces vamos a crear otra tupla, se llama otra tupla. Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy indicando que tenemos dos elementos. El primer elemento es una cadena XZ5000 y el segundo elemento es un entero que es 345. Sin embargo, a diferencia del ejemplo del inicio, yo estoy diciendo que el primer elemento de la tupla se va a llamar modelo y el segundo se va a llamar costo. Entonces usamos la siguiente sintaxis. Estamos definiendo nuestra tupla, paréntesis, nombre del primer elemento, dos puntos, valor del primer elemento, coma, nombre del segundo elemento, dos puntos, valor del segundo elemento, cerramos paréntesis, punto y coma. Si necesitamos más elementos, desde luego seguimos listándolos, separándolo por medio de comas. Y ahora, al momento de hacer la impresión, como estos elementos ya tienen nombre, bueno, pues ya no necesitamos usar item 1, item 2, sino que podemos utilizar directamente su nombre y resulta más fácil para nosotros trabajarlos de esa forma. Entonces hago la impresión de otra tupla.modelo y otra tupla.costo. Muy bien, ejecutamos y aquí tenemos el resultado, XZ5345. Entonces hemos visto que los elementos de la tupla, bueno, pues pueden ser nombrados sin ningún problema. Y con esto, bueno, ya acabamos de ver la forma como nosotros podemos trabajar con las tuplas en C# 7. No se les olvide que deben de tener del framework 4.7 en adelante para poder trabajar con las tuplas. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.